Ryan era solo un niño de 11 años, común y corriente, que vivía en un pequeño y tranquilo pueblo. Su vida era simple, llena de escuela, juegos con amigos y tiempo en familia. Tenía una hermana menor y juntos disfrutaban los típicos momentos de la infancia, las tareas, la cena con sus padres y las aventuras de fin de semana. Su hogar estaba lleno de risas, incluso cuando el mundo exterior parecía un poco incierto. Como la mayoría de las familias, lidiaban con preocupaciones comunes, como el aumento de los precios y los cambios en la sociedad, pero nada fuera de lo habitual. Una noche, todo cambió en un instante. Ryan estaba sentado a la mesa con su familia, como cualquier otra noche, cuando de repente sintió un mareo extraño. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Ryan colapsó al suelo, sin vida. Sus padres entraron en pánico, llamando desesperadamente por ayuda. Su madre gritaba su nombre, pero él no respondía. Su padre rápidamente marcó los servicios de emergencia mientras intentaba verificar si Ryan respiraba. Los médicos llegaron pronto y trabajaron con urgencia para revivirlo, pero el corazón de Ryan se había detenido. Estuvo clínicamente muerto durante casi 10 minutos. Su familia observaba, impotente, mientras los segundos pasaban, sin saber si su hijo regresaría alguna vez con ellos. Durante los casi 10 minutos en que Ryan estuvo clínicamente muerto, sucedió algo extraordinario. No era consciente de ningún dolor o miedo, solo de una profunda sensación de calma. Era como si estuviera flotando, sin peso y libre de los problemas del mundo. Ryan se encontró a sí mismo flotando por encima de su propio cuerpo, mirando la escena a su alrededor. Su familia estaba en completo pánico, su madre llorando desesperadamente, su padre intentando ayudar y su hermana menor susurrando oraciones que había aprendido en la escuela dominical. Los médicos trabajaban rápido, realizando reanimación cardiopulmonar y tratando de revivirlo, pero todo lo que Ryan podía hacer era observar desde arriba. No había miedo ni incomodidad en este estado extraño. De hecho, Ryan sentía una extraña comodidad y paz. La escena caótica abajo parecía distante y amortiguada, casi irreal. No podía alcanzar a su familia, pero podía sentir sus emociones, su desesperación, su amor. A pesar de la urgencia, parecía como si el tiempo se hubiera ralentizado. Ryan no estaba asustado, sino más bien lleno de una profunda serenidad. Era como si lo hubieran elevado a otro reino, uno donde todo era tranquilo y quieto, lejos del miedo y la preocupación que rodeaban su cuerpo. Mientras Ryan continuaba flotando por encima de su cuerpo, de repente sintió un suave tirón, como si una fuerza invisible lo estuviera guiando. No era brusca ni aterradora, sino más bien una suave invitación a avanzar. Lentamente, comenzó a deslizarse por un túnel hecho completamente de luz resplandeciente. La luz era cálida y acogedora, como nada que hubiera visto antes. No lastimaba sus ojos, en cambio, lo hacía sentir seguro, como si lo envolviera en una manta de paz. El túnel parecía interminable, pero Ryan no estaba ansioso. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido y él estuviera moviéndose por un espacio más allá de lo que conocía. Mientras avanzaba por este pasaje brillante, escuchaba susurros tenues, como las voces de personas o almas desde lejos. Estos susurros no daban miedo, eran tranquilos, reconfortantes y llenos de propósito. Ryan no entendía lo que decían al principio, pero de alguna manera sabía que lo estaban guiando, diciéndole que su viaje tenía un significado. No se sentía solo. Era como si todos a su alrededor lo estuvieran observando con amor y cuidado. Finalmente, después de lo que pareció tanto una eternidad como un instante, el túnel comenzó a abrirse. A medida que la luz se desvanecía detrás de él, Ryan se encontró entrando en un nuevo mundo, un magnífico reino dorado. Era más allá de lo que podría haber imaginado.
El aire era suave y el cielo tenía un tono brillante de oro, con nubes que parecían resplandecer. Todo se sentía perfecto, como si perteneciera a una realidad diferente. Ryan se sentía más ligero de lo que jamás había sentido, completamente libre de preocupaciones o miedos. La paz que lo llenaba era tan profunda, tan pura, que no quería irse. Era como si hubiera encontrado un lugar al que realmente pertenecía. Se quedó allí por un momento, admirando la belleza y la serenidad de este lugar de otro mundo. La luz dorada que lo rodeaba era reconfortante y sabía, en lo más profundo, que había algo que necesitaba entender. Era como si este reino le estuviera mostrando algo importante, algo más allá de su propia comprensión. La sensación de pertenencia crecía, y Ryan supo que su viaje no era por casualidad. Había una razón por la que lo habían traído aquí, y era un mensaje que necesitaba llevar de vuelta con él. Algo grande lo esperaba, y aunque aún no sabía lo que era, sentía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande, a distancia. Al principio, la figura era solo una luz resplandeciente, tan brillante que Ryan no podía distinguir ningún detalle. Pero a medida que se acercaba, Ryan sintió una sensación de asombro y reverencia. La figura era radiante, brillando con una luz suave y pura que parecía emanar desde dentro. Ryan sintió una calidez extenderse por su pecho mientras la figura se enfocaba. Era Jesús. A pesar del resplandor abrumador que lo rodeaba, Jesús parecía humilde, accesible y lleno de una increíble sensación de paz. Llevaba túnicas blancas y sus ojos irradiaban amor y comprensión. Ryan no sintió miedo en absoluto, ni siquiera ante la presencia de un ser tan poderoso. En cambio, sintió una conexión inmediata, una sensación de seguridad y cuidado. Jesús le sonrió, y Ryan sintió cómo su corazón se llenaba de calidez y consuelo. «Ryan, hijo mío», habló Jesús con una voz suave pero llena de autoridad. «Estás aquí por una razón. Has sido elegido para llevar un mensaje muy importante. Lo que has visto hasta ahora es solo el comienzo de lo que está por venir. Debes compartir esto con el mundo». Ryan escuchaba atentamente, aunque todavía estaba abrumado por el encuentro. No entendía completamente por qué lo estaban eligiendo para esta responsabilidad, pero algo en su interior le decía que era importante. Jesús continuó explicando que el mundo se dirigía hacia un tiempo difícil, uno que alcanzaría su punto culminante en el año 2025. Habría grandes desafíos, desastres naturales, división y conflicto, sacudiendo a la humanidad hasta su núcleo. «Pero hay esperanza», dijo Jesús, mirando a Ryan directamente a los ojos. «Debes decirles que aún hay tiempo para cambiar. La gente debe volver al amor, a la bondad, a la fe. Solo a través de la unidad y el perdón podrán superar lo que se avecina. No es demasiado tarde». Ryan escuchaba atentamente, su corazón pesado con el peso de este mensaje. Podía sentir la gravedad de las palabras, sabiendo que lo que Jesús decía no era solo para él, sino un mensaje que debía compartirse con el mundo. Jesús siguió hablando con gran compasión, asegurándole a Ryan que a pesar de los desafíos venideros, la humanidad tenía el poder de cambiar el rumbo. «Debes recordarles», dijo Jesús, «que no están solos. Yo siempre estoy con ellos, guiándolos». Mientras Ryan asimilaba este profundo mensaje, se sentía a la vez humilde y empoderado. Jesús le había confiado algo muy importante, algo que podría cambiar el curso del futuro. Ryan sabía que debía ser valiente, llevar este mensaje con amor y coraje, sin importar lo difícil que pudiera ser. Después de recibir su mensaje de Jesús, la experiencia de Ryan tomó un giro más oscuro. Jesús comenzó a mostrarle visiones del futuro, imágenes devastadoras de un mundo devastado por la destrucción. Ryan vio escenas que eran desgarradoras y aterradoras,
y lo dejaron con una profunda sensación de tristeza y temor por el futuro de la humanidad. En una visión, Ryan fue testigo de inundaciones masivas arrasando ciudades, convirtiendo las calles en ríos. Barrios enteros se sumergían, con personas luchando por encontrar seguridad, mientras el agua se derramaba por los edificios, destruyendo todo a su paso. Pudo ver a familias atrapadas en sus hogares, con sus rostros llenos de miedo mientras intentaban escapar de las aguas en aumento. El cielo estaba oscuro y el aire estaba impregnado de pánico. Era una escena de caos inimaginable, y Ryan sintió una profunda tristeza mientras observaba impotente. Otra visión mostró incendios forestales arrasando bosques, consumiendo todo a su paso. Las llamas ardían brillantes y feroces, convirtiendo paisajes antes hermosos en nada más que cenizas. Ryan vio casas siendo devoradas por el fuego y familias tratando desesperadamente de escapar, corriendo a través de un aire lleno de humo. El calor era insoportable y la destrucción parecía interminable. La gente clamaba por ayuda, pero no había nadie que los salvara. Los incendios simbolizaban no solo la devastación de la naturaleza, sino también la ira y la división que habían tomado el control de la humanidad. Mientras Ryan seguía observando, las visiones cambiaron a escenas de colapso social. Las personas estaban luchando en las calles, volviéndose unas contra otras por el miedo y el odio. Las divisiones entre ellas eran profundas, con personas eligiendo bandos basados en la ira y la desconfianza. No había amor, no había unidad, solo caos. Vecinos que antes eran amigables, ahora se veían unos a otros como enemigos. El mundo estaba fracturado, con los lazos más profundos de la humanidad destrozados. Ryan sintió el peso de esta división profundamente, sabiendo que era un reflejo de la pérdida de amor y fe que Jesús había advertido. Estas escenas mostraron a Ryan las consecuencias de un mundo que había olvidado la importancia de la bondad, la fe y la unidad. Los desastres y los conflictos no eran solo fuerzas naturales, eran el resultado de las elecciones de la humanidad, alimentadas por el miedo, el odio y la división. Ryan entendió que el futuro podría convertirse en un lugar de oscuridad, a menos que las personas cambiaran sus formas de actuar. Las visiones eran una advertencia, un llamado a la acción, mostrando que la humanidad tenía el poder de prevenir este destino si solo decidía unirse con amor y compasión. Mientras Ryan absorbía las visiones de destrucción y caos, sintió una profunda sensación de impotencia. Las imágenes de inundaciones, incendios y colapso social pesaban mucho en su corazón, pero justo cuando estaba a punto de sentirse abrumado por la oscuridad, Jesús habló nuevamente, ofreciendo un mensaje de esperanza y redención. Jesús le explicó a Ryan que estas calamidades no eran castigos de Dios. En su lugar, eran advertencias, señales de lo que podría suceder si la humanidad continuaba por el camino del odio, el miedo y la división. Estos eventos no están destinados a asustarte, dijo Jesús suavemente, sino a mostrarte lo que está en juego. Son un llamado a despertar, a volver al amor y la fe antes de que sea demasiado tarde. Ryan escuchó atentamente mientras Jesús continuaba. El mundo está en peligro, pero no está más allá de ser salvado. Tienes el poder de cambiar lo que está por venir. Cada persona tiene la capacidad de hacer la diferencia. A través del amor, la bondad, el perdón y la fe, la humanidad puede superar estos desafíos. No es demasiado tarde. Jesús enfatizó que la fuerza para cambiar el futuro residía en cada individuo. Las personas tienen el poder de sanar sus corazones, de perdonarse mutuamente y de unirse como comunidad. Es en estos actos de amor y fe que encontrarán la fuerza para superar las tormentas de la vida.
Jesús explicó que estos actos no se trataban solo de una transformación individual, sino de una sanación colectiva. Cuando las personas se unían con amor y comprensión, podían crear una fuerza lo suficientemente fuerte como para enfrentar cualquier prueba. Ryan comenzó a entender que la destrucción que había visto no estaba escrita en piedra. No era un futuro que tenía que suceder, era un futuro posible. Las elecciones de las personas, tanto individualmente como en sociedad, podrían alterar el resultado. Jesús habló sobre el poder del perdón y cómo podía sanar no solo a los individuos, sino a comunidades enteras. Le recordó a Ryan que la fe no se trataba de evitar dificultades, sino de encontrar la fuerza para enfrentarlas con valor y esperanza. Incluso en los momentos más oscuros, dijo Jesús, la fe iluminará el camino. Ryan sintió una profunda sensación de alivio invadirlo. Jesús le estaba diciendo que aún había tiempo para que la humanidad cambiara su rumbo. El futuro no estaba escrito en piedra, se moldeaba por las decisiones que las personas tomaban. Jesús instó a Ryan a llevar este mensaje de esperanza y redención al mundo. Diles, dijo Jesús, que el amor y la fe son las claves para superar los desafíos que se avecinan. Ryan se dio cuenta de que, aunque el mundo enfrentaba grandes dificultades, también tenía el poder de cambiar. Sintió una inmensa responsabilidad de compartir este mensaje de esperanza con todos los que pudiera. Mientras las visiones de destrucción se desvanecían, el corazón de Ryan aún pesaba de tristeza, pero de repente fue envuelto por una sensación de calidez y luz. La escena a su alrededor comenzó a cambiar, pasando de la desesperación a algo completamente diferente. La oscuridad se levantó y vio nuevas visiones, llenas de esperanza y promesa para el futuro. En estas visiones, Ryan fue testigo de comunidades unidas de maneras que nunca imaginó posibles. Después de las tormentas, inundaciones e incendios, personas que antes eran desconocidas se abrazaban, ayudándose mutuamente a reconstruir sus vidas. Vio a vecinos ofreciendo comida, ropa y refugio a los necesitados, trabajando juntos para restaurar lo que se había perdido. En esos momentos, las divisiones entre ellos, ya fueran de ira, miedo o incomprensión, habían desaparecido. La experiencia compartida de las dificultades los había acercado, y sus corazones estaban unidos en un objetivo común: reconstruir y apoyarse unos a otros. Ryan vio a una familia que lo había perdido todo en un incendio, de pie en medio de una comunidad que se unió a su alrededor. Las personas les ofrecían comida, mantas y palabras de consuelo. A pesar de su pérdida, la familia sonreía, agradecida por la bondad y el amor que otros les mostraban. Ryan podía sentir la energía sanadora que fluía a través de las personas en esta visión. El desastre no los había roto, los había transformado, sacando lo mejor de ellos. En otra visión, Ryan vio un hospital donde los pacientes que antes estaban enfermos se curaban milagrosamente. Doctores y enfermeras, que antes solo se enfocaban en los tratamientos médicos, comenzaron a orar antes de cada cirugía. Su fe trajo resultados increíbles. Personas a las que se les había dado pocas esperanzas de recuperación se curaban de maneras que no podían explicarse. Era como si el poder de la fe y la oración hubiera cambiado la energía en la habitación, trayendo milagros a la vida. Esta sanación no era solo física, se extendía a los corazones y mentes de todos los involucrados. Aquellos que se sentían desesperados encontraron un nuevo propósito, y aquellos que habían sido consumidos por el miedo descubrieron la paz. Jesús le habló a Ryan durante estas visiones, explicándole que ese era el verdadero poder de la fe y la bondad. A través del amor y la compasión, dijo Jesús,
las personas pueden sanar no solo a sí mismas, sino al mundo. Tus acciones, por pequeñas que sean, pueden crear un efecto dominó que toque innumerables vidas. El amor es el antídoto contra el miedo y la bondad es la base sobre la cual puede suceder la transformación. Jesús explicó que estos pequeños actos de bondad podían transformar el mundo, reescribiendo los destinos de comunidades enteras. Era a través de la unidad, la fe y el perdón que las personas podían crear un nuevo futuro, uno lleno de esperanza y sanación en lugar de destrucción. Ryan observó cómo personas que antes estaban divididas, ya fuera por la política, religión u otras diferencias, se unían ante la adversidad. Antiguos enemigos se volvían amigos, familias se reunían después de años de conflicto, y las comunidades encontraban fuerza en su humanidad compartida. Redescubrieron la importancia del amor, el perdón y la fe en los demás. Comprendieron que cuando las personas se unen en el amor, pueden superar cualquier cosa, sin importar cuán difíciles parezcan los desafíos. Ryan sintió una profunda sensación de paz mientras veía cómo se desarrollaban estas escenas transformadoras. Sabía que ese era el futuro que Jesús le estaba mostrando, el futuro que aún era posible si la humanidad decidía cambiar. Estas visiones eran un vistazo de lo que podría ser si las personas volvieran al amor, la fe y la bondad. No eran solo ideas abstractas, eran acciones que tenían el poder de sanar y transformar el mundo. Ryan entendió que aunque el mundo enfrentaba grandes luchas, siempre había esperanza, y a través de la fe y el amor, la humanidad tenía el poder de reescribir su futuro. Jesús sonrió a Ryan, sus ojos llenos de compasión y esperanza. Dijo Jesús suavemente, es el futuro que debes compartir. Déjales saber que, sin importar cuán oscuro parezca el mundo, el amor y la fe pueden traer luz a los lugares más oscuros. Ryan sintió una profunda responsabilidad de llevar este mensaje. Sabía que al compartir estas visiones de esperanza, podría ayudar a otros a darse cuenta de que sus acciones, por pequeñas que parecieran, podían crear un cambio duradero. El futuro no estaba predeterminado, estaba moldeado por las elecciones que cada persona tomaba. Ryan ahora estaba listo para compartir el mensaje que le había sido dado, un mensaje de amor, fe y transformación. A medida que la calidez del reino dorado se desvanecía y las visiones de esperanza y transformación se apagaban, Ryan sintió una repentina oleada de energía llenar su cuerpo. Una sacudida de vida lo recorrió y respiró con dificultad. Los sonidos familiares de la habitación del hospital, máquinas pitando, voces frenéticas y el ruido de los pasos de los doctores invadieron sus sentidos. Había regresado. Los ojos de Ryan se abrieron y parpadearon, desorientado. Su cuerpo se sentía pesado, como si estuviera luchando por adaptarse al peso del mundo una vez más. Miró a su alrededor y vio a su familia. Sus rostros una mezcla de sorpresa, alegría e incredulidad. «¡Ryan!», gritó su madre, corriendo hacia su lado, con lágrimas corriendo por su rostro mientras lo abrazaba con fuerza. Su padre estaba a su lado, igualmente asombrado. «¡Estás vivo! ¡Has vuelto!». Ryan no sabía cómo explicar lo que había sucedido o cómo había regresado, pero podía sentir el calor del amor de Jesús aún dentro de él. Era como si una parte del cielo hubiera regresado con él. Aunque estaba físicamente de vuelta, Ryan se sentía cambiado. El mensaje que había recibido de Jesús pesaba mucho en su corazón y sabía que no podía guardárselo. Necesitaba compartir lo que había aprendido, sin importar cuán extraño pareciera a los demás. Pero cuando trató de contarle a su familia lo que había visto, las visiones del futuro, el llamado a cambiar y el poder del amor y la fe, fue recibido con confusión y duda.
Al principio sus padres eran escépticos. Estaban agradecidos de que Ryan estuviera vivo, pero la idea de que él hubiera visto visiones del futuro de parte de Jesús mismo era difícil de comprender. «Ryan, estamos tan felices de que hayas vuelto, pero ¿estás seguro de todo esto?», le preguntó su padre con preocupación en su voz. «Tal vez solo fue un sueño, o tu mente tratando de darle sentido a lo que pasó». El corazón de Ryan se hundió. Entendía sus dudas. ¿Cómo podía alguien creer una historia tan extraordinaria? Pero en lo más profundo, él sabía que era verdad. Había sentido el amor de Jesús, el poder de esas visiones y la urgencia del mensaje que le habían dado. Ryan estaba decidido a llevar a cabo su misión, sin importar los desafíos que enfrentara. Los días que siguieron fueron difíciles. Aunque su familia lo apoyaba y cuidaba, les costaba entender completamente lo que él había experimentado. Algunos de sus amigos y vecinos también eran escépticos. Algunos desestimaban su historia como una alucinación provocada por el trauma de su colapso, mientras que otros lo escuchaban con curiosidad, pero la descartaban como poco probable. Sin embargo, Ryan no vacilaba en su creencia. Sabía que lo que había visto era real y que su propósito era compartir el mensaje de esperanza y redención que Jesús le había encomendado. Ryan comenzó a hablar con cualquiera que lo escuchara. Les contaba sobre el futuro que había presenciado, un futuro que podía cambiarse, un mundo que podía ser salvado. Hablaba de las inundaciones, los incendios y la división que desgarraría a las personas. Pero también compartía el mensaje que Jesús le había dado, que a través del amor, el perdón y la fe, la humanidad podría superar estas pruebas. Ryan instaba a las personas a volverse unas a otras con bondad, a perdonar heridas del pasado y a buscar una conexión más profunda con su fe. Les recordaba que no era demasiado tarde para cambiar el rumbo del futuro. Aunque no todos le creían, Ryan permanecía firme. Sabía que el mensaje que llevaba era vital y no se rendiría, sin importar cuántas personas dudaran de él. Sentía una profunda responsabilidad de compartir lo que había aprendido de Jesús, que el amor era la respuesta, que la fe podía traer luz a los lugares más oscuros y que la unidad era la clave para superar los desafíos venideros. El viaje de Ryan apenas comenzaba. Con cada día que pasaba, se volvía más seguro de su misión. La carga del mensaje lo pesaba, pero también lo llenaba de propósito. Sabía que el mundo necesitaba escuchar este mensaje de esperanza y transformación. Aunque el futuro era incierto, Ryan estaba decidido a marcar la diferencia. Una persona a la vez. No dejaría de compartir el mensaje de amor, fe y unidad, porque era la clave para cambiar el mundo, y era una verdad que llevaba profundamente en su corazón.